Hola mis amigos y hermanos, seguimos hablando de dinero. Quiero concluir esta serie de pláticas sobre el dinero hoy con unas observaciones que van más allá de los diezmos. Recordando quiero a todos de que cuando hablamos de nuestro manejo del dinero, hablamos en el contexto de que ahora estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley. No se puede, como ya he dicho, deducir o concluir del Nuevo Testamento que haya una obligación legal de dar o de diezmar o de ofrendar, en el sentido de que hay una obligación legal y si uno no lo cumple, prácticamente uno se tiene que atener a las consecuencias legales. No. El dar y el manejo del dinero en el Nuevo Testamento está bajo la gracia y entonces la decisión de cómo y cuánto doy es decisión muy mía que yo puedo tomar. Lo que obliga al cristiano a dar no es la ley. Lo que obliga al cristiano a dar no es una presión o el miedo o la amenaza de perder. En el peor caso se podría creer de que se pueda perder la salvación, que es ridículo. No, lo que en cierta manera nos obliga, pero realmente nos da el privilegio de dar, es nuestra nueva identidad. Si nosotros nos atrevemos a llamar hijos de Dios, el Padre, seguidores de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, deberíamos actuar en el mismo espíritu y en la misma actitud, la cual encontramos también en nuestro Dios, porque nuestro Dios es un dador, Jesucristo es el dador máximo y el Espíritu Santo es alguien que no vive nunca para sí y toda su vida es una vida de servicio, no pensando en sí mismo. Esta actitud y el ejemplo de nuestro Padre, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, deberían ser la principal motivación para dar. Aparte, como he expuesto la vez pasada, es de que al dar nosotros y al manejar el dinero de acuerdo a los valores de la Biblia, del Nuevo Testamento, nosotros invertimos en lo nuestro propio, porque invertimos lo económico en valores verdaderos y en valores también eternos, porque existen los tesoros en el cielo que seguramente no serán materiales, pero en parte se pueden conseguir por manejar ordenadamente los valores materiales en esta vida que tenemos. O sea que no hay obligación, pero sí hay cierta responsabilidad si queremos vivir conscientemente y responsablemente como hijos de nuestro Padre. Entonces, bajo la gracia ya no hay límites, ya no hay números, ya no hay un tope para nuestro dar. No, bajo la gracia nosotros pensamos de que toda nuestra vida debería ser una ofrenda, según Romanos 12:1, debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, nuestro culto lógico. O sea que eso en la totalidad de nuestra vida, por supuesto, también incluye nuestros recursos materiales, sean pocos, sean muchos, pero también lo que yo tengo materialmente es parte de presentar mi vida sobre el altar voluntariamente. ¿Por qué? Porque no estoy sacrificándome para alguien más, sino que estoy invirtiendo lo que Dios me ha confiado con tal de que esto lo que tengo presentemente se pueda convertir en valores mayores, verdaderos, espirituales y eternos en esta vida y también en la que viene. Ya hablamos del diezmo y hoy quiero concluir hablando, por ejemplo, de ofrendas.
Ahora, en el Antiguo Testamento, bajo la ley, aprendemos de que había una distinción entre diezmo y ofrendas, porque en Malaquías 3, Dios se queja de que ha sido robado respecto a diezmos y ofrendas de Israel. Ahora, ¿qué enseña eso a nosotros que estamos bajo la gracia? Bueno, los diezmos servían para financiar lo que era el culto del templo, el culto del tabernáculo, el pago de los levitas, el pago de los sacerdotes en aquel tiempo. Eso eran los diezmos. Las ofrendas eran para, por ejemplo, construir templos, para construir otras cosas, o ofrendas voluntarias para bendecir a los pobres, en fin, que ofrendas era un tipo de dar aparte de diezmar. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, en nuestro cálculo de los ingresos que tenemos que hacer cuentas de con cuánto quiero yo apoyar lo que es el funcionamiento de mi iglesia. Y aparte debería calcular lo que estoy dispuesto a dar voluntariamente. Y la cantidad puede variar porque habrá situaciones en que tal vez voy a ofrendar más que en otras, pero como digo, nunca hay una obligación, sino que es algo voluntario que nace de mi corazón renacido, que ahora también tiene la misma generosidad que mi Padre Celestial. O sea que para ofrendas no hay límites, no hay un tope, uno no puede dar demasiado. Realmente uno tiene que ser responsable en manejar lo que uno da. Por ejemplo, la Biblia habla de que debemos recordarnos de los pobres, que debemos recordar a los perseguidos, porque siempre ha habido iglesia perseguida en necesidad y en sufrimiento. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, yo sé que la Biblia, por un lado, prohíbe hablar de lo que uno da, pero yo pienso a manera de dar una idea y de animar, puedo compartir lo que yo hago desde hace muchísimos años. Yo tomo una cantidad mensual que doy directamente a organización que ayuda a pobres. Yo doy una cantidad mensual que ayuda a la iglesia perseguida, y con eso yo he cubierto. Otro área donde uno podría pensar dar es a los presos, apoyar a los que están presos por razones, tal vez por persecución o otras cosas. En fin, que allá nuestro corazón tiene muchas posibilidades de invertir. Yo pienso de que una iglesia podría cambiar el espíritu del ambiente donde vive, de su localidad, de su ciudad, de su barrio, si en la iglesia, por ejemplo, empezáramos a romper el espíritu avaro, y en Guatemala se dice tacaño, de lo que existe en el mundo. Por ejemplo, dando propinas más allá de lo normal. A mí me encanta dar grandes propinas a personas. He dado cantidades ridículas de propina, nada más guiado por el Espíritu Santo, porque sentía que Dios quería bendecir a la persona de esta manera. Con eso podemos romper un espíritu que no es generoso, lo contrario, la avaricia y todo eso. Podríamos romper esto en nuestra localidad haciendo este tipo de cosas. En fin, que allá las posibilidades son ilimitadas y cada quien tiene que buscar a Dios para ver cómo podría yo ayudar con lo que Dios me ha dado a mí, con tal de que pobres, perseguidos, presos y otras personas sean atendidas. La Biblia habla de ayudar a las viudas y a los huérfanos. Incluso el Antiguo Testamento dice que parte del diezmo era para este tipo de personas. Lo importante es de que nuestro pensar no debería ser la limitación y el miedo de quedarse pobre por tanto dar, sino mejor ver la inversión y el potencial de invertir, porque si uno invierte, uno siembra. Porque la Biblia dice cosas, por ejemplo, de que el que da al pobre presta a Jehová. O sea que nuestro corazón se tiene que librar de todo tipo de avaricia y de todo tipo de
de limitación en lo económico, porque por medio de lo económico podemos ser bendición a tanta gente. En mi caso, semanalmente alguien me pide dinero del Pakistán, de la India, de otros países. Yo no puedo ayudar a todos, ayudo en lo que yo siento de Dios que es mi parte, o consigo dinero. He conseguido mucho dinero a una familia que está huyendo por persecución de Pakistán. Entonces allá tenemos oportunidades y es un gozo dar, es un gozo invertir lo que tenemos con tal de que otras personas sean bendecidas y que otras personas también, por medio de nuestro dar, nosotros también sembramos y avanzamos el reino de Dios. Entonces las ofrendas deberían ser parte de nuestro cálculo y la Biblia, en muchas iglesias se practica lo que se llaman las primicias. Yo no creo de que primicias sean parte del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ni el diezmo es una obligación en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia y sabemos que todo nuestro dinero viene de Dios, es de Dios y nosotros somos mayordomos. No hay límites. La Biblia en el Nuevo Testamento no prohíbe las primicias, pero tampoco las exige. O sea que no se puede construir una ley de estas cosas del Antiguo Testamento. Si Dios a mí me guía a dar primicias, es cosa mía entre Dios y yo, pero nadie me obliga y nadie me puede obligar a dar eso. La Biblia habla de votos. La Biblia no prohíbe los votos en el Nuevo Testamento, pero tampoco exige que uno haga votos. Y realmente el punto hacia donde nosotros tenemos que llegar es librarnos de un pensar limitado en lo que podemos hacer a través y por medio de nuestros recursos económicos. La Biblia habla, por supuesto, también que tenemos que pagar impuestos. Cristianos no deberían engañar en lo que son los impuestos. Y si tenemos gobiernos corruptos, la Biblia dice que el César hay que dar lo que es del César. El César histórico en el tiempo de Jesús era un rey corrupto. El imperio romano no eran tan limpios en todo. Pero Jesús dijo, no, dad al César lo que es de César. O sea que si hay un gobierno corrupto, eso no es tu problema. Ese es el problema del gobierno entre el gobierno y Dios. Tú tienes que ser responsable de pagar tus impuestos cabalmente y limpiamente. Es parte de ser un cristiano según Romanos capítulo 13. La familia dice que si alguien no provee para su familia es peor que un incrédulo. Entonces la Biblia dice que uno tiene que velar de que mi familia está bien sostenida, está bien, que no le falte nada. Ahora, en una familia, el conjunto de la familia, por ejemplo, padre, mamá e hijos, juntos podrían decidir sacrificar dinero que se podría usar, por ejemplo, para algo para la familia y dar este dinero al reino de Dios. Pero eso debería ser una decisión voluntaria de la familia y que todos estén de acuerdo. Pero el papá, por ejemplo, generalmente, o los que tengan los ingresos en la familia, tienen que velar por de que la familia también tenga todo lo necesario y todo lo bueno para la vida. Entonces, vemos que esas son responsabilidades respecto al manejo de nuestro dinero. Nuestra familia tiene que estar bien servida con sus necesidades. Tenemos que pagar los impuestos. Eso es algo que es cristiano, es algo espiritual y no es obligatorio, es algo que es normal. Tenemos que pensar en los pobres, tenemos que pensar en los perseguidos, en los presos, en todas estas personas, pero tenemos que dar de acuerdo a nuestro presupuesto, o mejor todavía, de acuerdo a lo que Dios nos diga que debemos dar. Porque si Dios a mí me pide la mitad de mi sueldo o todo mi sueldo, yo lo daría. ¿Por qué? Porque
Porque si Dios me lo pide, de todos modos todo es de Él. Yo no puedo perder nunca. Y en eso quiero terminar hablando de una manera de dar que realmente sería la meta para todo hijo de Dios. Y eso lo llamo en mi libro el dar sobrenaturalmente. Dar sobrenaturalmente es un dar que va más allá de presupuestos, que va más allá de contar con ingresos fijos y seguros. Dar sobrenaturalmente es un dar que ya es sobrenatural y ya no tiene que ver con la matemática humana ni la lógica humana. El ejemplo más bonito de dar sobrenaturalmente lo encontramos en Marcos 12, 41 a 44, porque aquí Jesús observa en el templo de Jerusalén a una viuda que da una cantidad bien pequeña de dinero al cajón. Aquí lo dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús alaba la actitud de esta viuda, porque esta viuda dio todo su sustento. Quiere decir de que se quedó sin dinero para comer. Jesús no le impide a esta viuda. No se fue Jesús diciéndole: no hagas eso, tienes que comer, tienes que pensar que cómo vas a comer cómo vas a comprar tus tortillas y tu pan para mañana. No, Jesús permitió que esta viuda diera esta ofrenda que realmente era un dar sobrenatural, porque reconoció el corazón generoso de esta viuda, y estoy completamente seguro de que esta viuda no sufrió escasez, no sufrió pobreza, no sufrió hambre, porque Dios honra al dador sacrificial y que cree de que el poder de Dios es más grande que los números y los cálculos humanos. Dar sobrenaturalmente es por ejemplo, prometer dar algo que uno no tiene. En Hechos 2, la iglesia primera, ya mencioné, ellos vendían sus terrenos, vendían sus casas para ofrendar este dinero a este grupo que estaba junto en Jerusalén. ¿Es una exigencia hacer eso? ¿Es una ley? No, pero si Dios le pone en el corazón, hazlo y serás seguramente bendecido, porque esta gente tenía que vivir en algún lugar después, y seguramente Dios no les desamparó. En 2 Corintios 8, del 1 al 4, leemos de un dar que se llama dar más allá de sus fuerzas. O sea que Pablo habla a una iglesia y les dice que vosotros disteis más allá de vuestras fuerzas. O sea que daban más de lo que realmente tenían. Eso se llama una promesa de fe, de que yo me comprometo a dar una cantidad de dinero de la cual en este momento no dispongo. Yo lo he hecho, es una experiencia maravillosa. Explico uno de los varios ejemplos de estos en mi librito, en los testimonios que añadí, que experimenté de la sobrenaturalidad del dar en mi vida. O sea que eso es realmente el nivel hacia donde deberíamos llegar. O sea que no deberíamos limitarnos por números como el 10% o el 10% más otros 2 o 3 o 4%. No, deberíamos ampliar nuestra vista y reconocer de que nuestro dinero, sea poco o sea mucho, son semillas. Son semillas que se pueden sembrar
para el reino de Dios y son semillas que dan, según la palabra de Dios, que dan, que dan intereses de 30, 60 y 100. Bueno, pero no se trata de ganar más dinero, no se trata de tener más dinero. Vemos en la vida de Jesús y en la vida de Pablo que tuvieron tiempos de lujo, de abundancia económica, y como Pablo dice en Filipenses 4, yo conozco la escasez y la pobreza y también he conocido la abundancia. No se trata de ponerse metas de llegar a ser rico o la meta podría ser de llegar a ser pobre. La meta es vivir en la voluntad de Dios respecto a mis finanzas. Obedecer los impulsos del Espíritu, porque Dios sí quiere bendecirnos y Dios ha dicho claramente, el que da, se le dará. El más bienaventurado es dar que recibir. O sea que hay promesas claras de que el dar va a tener consecuencias positivas para nosotros en esta vida, pero también, y eso es lo más importante, en la vida que viene. Dios nos está dando en esta vida la oportunidad de ser como Él, generoso, dando incluso su propia vida, no pensando en sí mismo. Jesús no pensó en sí mismo cuando se fue a la cruz. El Espíritu Santo vive para glorificar a Jesús y para avanzar al reino de Dios. Él no vive para sí. Y nosotros deberíamos, según 2 Corintios 5, 14 y 15, deberíamos aprender a ya no vivir para nosotros mismos, sino para vivir para aquel que murió por nosotros. Y las finanzas es una forma, el dinero es una forma muy sencilla de mostrar a Dios que sí creemos de que su reino es más importante que todo. Yo les animo a orar a Dios y a realmente determinar la cantidad o el porcentaje de lo que van a dar en oración con Dios y que no os dejéis obligar ni presionar por nadie, por ningún ser humano, sino nada más sed guiados por el Espíritu Santo y seguramente experimentarán cosas maravillosas en sus finanzas. Yo lo he experimentado vez tras vez. He estado en cero y he tenido mucho dinero, igual como Pablo me ha pasado, pero lo importante es actuar en respecto al dinero como actuaría Jesús y nuestro Padre Celestial. Que Dios nos dé fuerzas y que Dios os y les bendiga donde me estén viendo. Bendiciones.